Hace unas semanas terminé un nuevo experimento, el experimento sonidos binaurales. Un experimento donde utilicé estas frecuencias binaurales para dormir, para ver qué sucedía al dormir, para ver si mejoraba la calidad del sueño, si había un sueño profundo, más prolongado, cuáles eran las sensaciones al despertar, si cambiaban respecto a antes de dormir con sonidos y utilizar frecuencias binaurales. Ajá. Vale. Como dice aquí, que lo tenía preparado, el objetivo de los sonidos binaurales es reducir el estrés, la ansiedad o el insomnio a través de un fenómeno auditivo que se produce al escuchar un tono de frecuencia ligeramente diferente en cada oído. Por eso, los sonidos binaurales se deben escuchar a través de auriculares, porque uno va por un oído y otro va por otro. Esto se logra con la emisión de una determinada frecuencia de onda que produce efectos significativos en el organismo. Hay quien define los sonidos binaurales como una nueva droga tecnológica. Cuando profundicé un poco en los sonidos binaurales, decidí probar si esto era cierto, ¿no? El objeto del fenómeno auditivo es crear en nuestro cerebro la sensación de una tridimensionalidad. Este efecto se consigue generando dos tipos de frecuencias sonoras ligeramente diferentes en cada oído, a través de, como decía, de los auriculares, porque de este modo acabamos percibiendo un sonido que provoca a la vez una serie de sensaciones. No un sonido, sino un tercer sonido. El de la izquierda y el de la derecha producen un nuevo sonido. Calma, bienestar, cosquilleos, estimulación sensorial. Eso es algo de lo que dicen que produce este tipo de experiencia, que varía bastante de una persona u otra. Lo que sí que parece estar claro es que no deja a nadie o casi nadie indiferente. Estos sonidos, para explicarlo de otra forma, son como una especie de latidos que operan en frecuencias específicas que estimulan determinadas ondas cerebrales. De hecho, la terapia, lo que se conoce como la terapia binaural, es una solución emergente que ha dado resultado como muchas personas para tratamientos como la ansiedad, la depresión y los problemas, por ejemplo, de concentración. Para poner a prueba la estimulación de ondas alfa con música binaural, solo pruébalo por ti mismo, ¿vale? Busca sonidos binaurales y pruébalos a ver qué es lo que causa en ti. Lo recomendable al final es escucharlo con audífonos o a cualquier hora del día, dicen, durante un mínimo de 30 minutos diarios, que pueden extenderse según las necesidades personales. Entonces, en resumidas cuentas, una onda o sonidos binaurales estimulan positivamente nuestro cerebro, concentrándonos en pensamientos de bienestar, gratitud, eficiencia y poder personal. Para esto, lo que hice fue dormir con sonidos binaurales durante 31 días. Aquí tengo el cuadro de mando que también compartiré con todos vosotros. Sonidos binaurales de onda alfa a delta a delta. Claro, le llamé de onda alfa a delta y delta. Delta y zeta. Para
Los tipos de onda, ¿no? Y sobre todo los que voy a mencionar aquí, delta, zeta y alfa. La sincronización de la actividad neuronal en el cerebro produce oscilaciones denominadas ondas cerebrales, las cuales cumplen diversas funciones fisiológicas y se correlacionan con diferentes estados de comportamiento, ¿vale? Voy a mencionar las que trabajamos en este experimento. Primero, las ondas delta. Las ondas delta son las que tienen una mayor amplitud de onda y se relacionan con el sueño profundo, pero sin sueños. Es decir, una especie de un sueño REM, pero sin sueños lúcidos ni sueños de ningún tipo. Asimismo, es interesante saber que son muy habituales en los bebés y en los niños más pequeños, de manera que a medida que nos hacemos mayores y envejecemos, tendemos a producir menos ondas de este tipo. Lo cierto es que el sueño y nuestra capacidad para descansar se va perdiendo poco a poco con los años. Ondas Z, de 3,5 a 8 hercios. Las ondas delta son de 1 a 3 hercios. Este segundo tipo, las ondas Z, son ondas cerebrales que van desde los 3,5 a los 8 hercios y se relacionan sobre todo con nuestras capacidades imaginativas y con la reflexión y con el sueño. Como curiosidad, han llamado, tengo que cortar, ahora vengo. Continuamos donde nos habíamos quedado. Ondas Z. El segundo tipo de ondas cerebrales, que como he dicho antes van de 3,5 a 8 hercios, se relaciona sobre todo con nuestras capacidades imaginativas, con la reflexión y con el sueño. Como curiosidad, cabe decir que las ondas Z suelen mostrar una elevada actividad cuando experimentamos emociones muy profundas. El tercer tipo que quiero mencionar aquí, porque van en relación al experimento de los sonidos binaurales, son las ondas alfa, de 8 a 13 hercios, que surgen en ese crepúsculo intermedio donde hay calma, pero no sueño, donde hay relajación y hay un estado propicio para meditar. Lo podemos experimentar también cuando estamos en el sofá viendo la tele o en la cama descansando, pero sin llegar a dormirnos, es en el momento que estamos como en una especie de limbo. Una vez explicado esto, podemos pasar al experimento. El experimento durante estos 31 días, en el cuadro de mando... Dame un segundo. La vida y sus imprevistos. Una nueva llamada que he tenido que atender porque llamaban al timbre. De hecho, han llamado al timbre de debajo, pero no ha abierto la puerta de arriba, así que me quedaba igual. Tenían que volver a hacerlo una segunda vez. Como decía, en el cuadro de mando he monitorizado y he medido varios indicadores. El día, la fecha, las impresiones al ir a la cama, es decir, cómo me he ido sintiendo cuando me iba a dormir, porque he aplicado los sonidos binaurales para dormir. Es decir, utilizar en lugar de tapones, que es lo que utilizaba, los auriculares, ¿para qué? Para dormir con sonidos binaurales. Algo que también para mí era un experimento y una prueba, porque nunca había podido llegar a dormir con música o con ruido o con cosas. Entonces para mí era también una forma de exponerme a una incomodidad o a un maestro, como se le quiera llamar. Como decía, otras impresiones otros parámetros han sido el de descanso. Descanso se refiere a cómo he descansado. El despertar, cómo he despertado. La postura principal que he adoptado a la hora de dormir. Los pasos del día, los pasos quedados del día, porque esto me ayuda a establecer cuánto me he movido durante el día. La hora a la que fui a dormir, la hora a la que desperté, la calidad del sueño, medida a través de la app Sleep Cycle, que uso desde hace años, la regularidad, que es cómo de regular te despiertas y te duermes, que también lo da esta misma app, el tiempo que tarda en dormir, si hubieron ronquidos, qué anomalías encontré, es decir, qué cosas fueron o estuvieron fuera de lo común. Si tuve baño relajante antes de irme a dormir o ducha, agua caliente, a la hora en la que desconecté de todo tipo de conexión y de cosa online, y luego otro parámetro, la última tarea profesional
Otro, la actividad previa a dormir, ¿no? Que hice un baño relajante en unos casos, una conversación, viendo vídeos de humor, si hice ayuno ese día, sí o no, si hice meditación previa antes de dormir, si tuve sueño lúcido, sí o no, si tuve pesadillas, sí o no, si tuve ese falso despertar, que es otro de los parámetros que se miden en el sueño, es eso que crees que estás despierto en el sueño, pero tienes un despertar y que estás todavía durmiendo. Si hubo sueño REM, es decir, sueño, como decía en el primer caso, delta, ¿no? Si utilicé cojín entre las piernas, si me quité los cascos durante la noche para ponerme los tapones, el tipo de sonido que utilicé la mayoría de veces fue binaural, luego algunas veces fue shakuhachi para dormir, pero muy pocas, otras de relajación, otra activación del tercer ojo, uno de música medicina y otro de binaural trance, uno de hipnosis y uno de binaural 8D, Y luego escala de valores del 1 al 10, en la nota de descanso del día global, la intensidad del día, la satisfacción del día, el estado de ánimo del día, la energía del día y el enfoque o fluidez que tuve durante el día. Y luego un enlace con la sesión de sonidos binaurales de YouTube, que normalmente son entre 3 y 8 horas que utilicé. Que esto podrás acceder al cuadro de mando y ver todos estos indicadores. Como aprendizajes esenciales de estos 30 y pico días usando los sonidos binaurales, primero que al final todo es acostumbrarte a las cosas. Yo no podía dormir sin sonido, no podía dormir con sonido, con ruido, siempre con tapones. Al tercer día estaba durmiendo con estos sonidos. Es verdad que cuando me despertaba para ir al baño, porque suelo ir entre 1 o 2 veces, que también lo tengo, ¿no? Veces al baño, ¿eh? ¿Cuántas veces vas al baño? También lo tengo aquí en un parámetro. Y la media es 2, sí, 2 y algo. Entonces la primera vez que voy al baño, si es muy pronto, todavía no los desconectaba, pero como normalmente era a las 3 horas, los desconectaba y ya me ponía los tapones. Esto es una de las cosas que he aprendido, ¿no? Que da igual a lo que sea, que te adaptas. ¿Qué más he aprendido que me llevo del experimento? Un descanso muy profundo. Mi sueño REM estaba en unas 2 horas y media de sueño profundo y he subido a 4 horas y media de media. 2 horas y media de media, 4 horas y media de media. Luego, el descanso. Para mí el descanso, no tengo la media ponderada, pero el descanso está en torno a un 8 del día. El descanso ha mejorado. La relajación. Porque he notado que lo que he visto es que mi sueño, al ser sueño más profundo, el descanso es más profundo, más reparador. El despertar ha sido más fácil, más calmado, menos agitado, con un estado de ánimo mucho mejor para afrontar el día. Los sueños también han cambiado. He pasado de muchos sueños que son muy diferentes, pero que siempre llevaban esos mensajes del subconsciente del no merecimiento, del desamor, de la validación, de la aprobación, de la búsqueda a otro tipo de sueños como mucho más vívidos, lúcidos. De hecho, en sueños lúcidos más del 75% del experimento son sueños lúcidos. Los sonidos binaurales, puedo decir que en mi caso, en mi experiencia personal, me han conducido a sueños lúcidos. He tenido experiencias de sueños, mega reales. Y luego, al día siguiente, cuando he meditado, cuando he ido a exponerme a la meditación o cuando he ido a exponerme a cualquier tarea que he hecho al principio de la mañana, lo he hecho con una gran calma, lo he hecho con un gran descanso y con una relajación tremenda. Y la verdad que me he dado cuenta de que, este tipo de experimentos te ayudan y te aportan muchísimo para mejorar tu condición, tu salud, para equilibrar las 4 dimensiones del potencial humano, ¿no? La física, emocional, intelectual y espiritual. Más aprendizajes relevantes es
la energía que he tenido. Normalmente tengo una energía muy limpia, tengo energía por... Espera, ¿qué estoy grabando? Estoy en un entorno bastante fuera de mi control. Así como estoy en este entorno, tengo que adaptarme a este entorno. Entonces, ves que ha habido varios cortes. Ahora ha habido otro corte porque han entrado de forma inesperada y bellamente bellamente inesperada, así que he tenido que bailar con ello. Aquí estoy otra vez. Como decía, la energía, ¿no? La energía, normalmente tengo una energía limpia, una energía que a través de la alimentación, el descanso, sobre todo la alimentación, pero aquí he notado todavía más energía y sobre todo al despertar, ¿no? Que es lo que nos falta a muchos. Que a mí en un momento, hasta que hice el ayuno de alto rendimiento con Low de 40 días, que lo puedes ver aquí en algún sitio de estos, o en la descripción del vídeo, o en las etiquetas finales del vídeo, pues me faltaba en ese momento. Y el ayuno, el qué alimentos comer, cuándo comerlos, porque en el ayuno comí mucho verde, hice mucho ayuno por la noche. Bueno, es un ayuno muy completo, monitorizado por una profesional y experta como es Lou Mateos. Bueno, pues con este experimento otro tipo de energía para despertar, y luego el dormir ha sido muy fácil, no he tenido problemas. Normalmente no tengo problemas, duermo bastante profundamente, pero siempre despiertas, ¿no? Aunque no sea para ir al baño. Aquí las veces que he despertado han sido apenas ninguna en la mayoría de días. Incluso, bueno, yo no soy una persona de roncar, he tenido algunos días de 1 minuto. El tiempo a dormir, he tardado en dormir una media de 7-8 minutos, algo que no lo tenía medido, y esto me ha ayudado a medirlo. Este experimento además también me ha ayudado a mejorar otros parámetros para un mejor descanso, lo que se podría llamar un experimento de sonidos binaurales y optimización del descanso. ¿Qué elementos? La almohada, que ya usamos una almohada óptima de látex. Los olores, que ya los usaba unos olores óptimos, y es el geranio egipcio. Dejaré en la descripción 3 gotitas, ahora no recuerdo cómo se llamaba el nombre del científico que lo explica en un podcast de Tim Ferriss, que también sale creo que en un libro de Tim Ferriss, un científico que tenía problemas del sueño durante años y experimentó hasta ir encontrando fórmulas, y una era 3 gotitas de aceite de esencia de geranio egipcio en la almohada antes de dormir. Yo también me lo pongo en la mano y hago 15 respiraciones profundas cuando estoy en la cama tumbado boca arriba. También una bebida, como un elixir de este mismo científico, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo buscaré y lo pondré en la descripción, que consiste en agua caliente, muy caliente, una infusión de estas para dormir relajantes, vinagre de sidra de manzana, un tapón, y miel cruda. Y además le añado 2 cápsulas de melatonina de 1,9 y magnesio. Otra de las partes importantes es la temperatura, entre 18 y 21 grados según los estudios. Yo me compré un termómetro y hice una cosa que recomendaban en muchos estudios que leí, que puedes buscar por Google, que era había médicos, científicos, expertos en el sueño, en el descanso, que decían de dejar la ventana abierta durante todo el día o abrirla 4 o 5 horas antes. En algunos casos la dejé abierta unas horas antes y otros pues todo el día. La habitación estaba entre 17,5 y 18 grados y de verdad noté mayor descanso, porque tu cuerpo coge la temperatura y la habitación, el entorno, está a la temperatura óptima para que tu cuerpo descanse. El colchón, que no tengo un mal colchón, pero podría tener uno mejor, y como ya estoy en la Gran Victoria y he dejado mi casa, mi coche, y bueno, poco a poco todo lo demás, pues decidí no ir a por un colchón que ya he visto cuál es, uno de no sé cómo se llama. Bueno, lo voy a compartir, a ver, Amazon. Sí, a ver. Es un colchón que se llama...
Sí. Es un colchón que se llama Naturalex Titanium. A ver. Naturalex Titanium se llama el colchón. Es un colchón viscoelástico con flexibilidad duradera, combinación Premium Latex Memory y adaptabilidad ideal. Tiene además, varios. Tiene una especie de memoria. Es uno que he ido buscando en un montón de lugares y este ha sido uno de los mayores. Unos que son alrededor de unos 270 euros el colchón, que en realidad no es de estos colchones de 1000 euros. El colchón era importante. La luz era importante. Entonces compré 2 lámparas de luz cálida y no conecté la luz blanca que tengo en mi habitación. Esto también me ayudó. Conecté también velas, las velas también, y el cojín de los pies. El cojín, para si duermes de lado, y un cojín para dormir de lado, que ha sido uno de los grandes hacks de este año, en el cual te lo pones entre las piernas, que también dejaré el cojín en la descripción del vídeo para que puedas verlo. Es de Amazon y cuesta como unos 17 euros. En este experimento me ha ayudado a descansar, me ha ayudado a recuperar energía. He aprendido a optimizar mi sueño, a optimizar las funciones o los aspectos que afectan al sueño, a dormir y optimizar el descanso con los sonidos binaurales. Ahora estoy haciendo un nuevo experimento que es parecido a este. De hecho, he utilizado casi todos los parámetros, pero con las afirmaciones positivas para dormir, ¿no? Esto que dicen siempre de abundancia, de riqueza, de éxito, de felicidad, de tal. Yo ni desconfío ni confío. Como decían los estoicos, confía pero verifica. Lo que quiero hacer siempre, o lo que hago, porque forma parte de mi vida y es mi vida, es un experimento. Pues es experimentar para probar las cosas, no para desmentir. No tengo tiempo no quiero tener tiempo para desmentir ni aprobar a nadie, solo para probarlo en mí, ver qué pasa y compartirlo contigo. Esto es lo que ha pasado con los sonidos binaurales. Ahora lo estoy probando, como decía, con las afirmaciones positivas durante 30 o 60 días. Yo creo que con las afirmaciones positivas con los sonidos binaurales vi resultados muy rápidos, ¿eh? Aunque recuerda, no hay que esperar algo, sino hacerlo por el mero hecho de hacerlo. A mí lo que me excita de la experimentación no es lo que obtengo al final, sino lo que me llevo durante todo el camino. En la propia experimentación para mí es la realización final. Entonces te invito a que pruebes los sonidos binaurales. Aquí en mi YouTube, que también lo voy a compartir las etiquetas o al final del vídeo, tengo una playlist con todos los sonidos binaurales que utilicé durante 31 días. De hecho, son todos del mismo canal. Se llama SleepTube o algo así, ¿no? A ver cómo se llama el canal este. A ver. Se llama Sleep Music. La lista en YouTube de vídeos de música binaural. Vale, casi todos los vídeos son de SleepTube. Los primeros no, pero a partir de ahí todos los demás son de SleepTube. La verdad es que es brutal este canal de YouTube. Cada día sacan un montón. A mí me siguen apareciendo y de hecho no tengo tiempo a escucharlos todos. Pruébalo. Experimenta con los sonidos binaurales, a ver qué es lo que te aporta. A mí me ha aportado eso, estabilidad, pues relajación, tener, meditaciones mucho más tranquilas, el día más tranquilo, más sosegado. No puedo decir que es el causante principal, porque también es importante decir que mi propia experimentación, no sé si te va a servir a ti. Seguro que si lo haces algo sacas, porque siempre sacas algo. Ahora, si tus expectativas son más grandes de lo que quieres, que lo que realmente sacas, acabarás siempre decepcionado. Pero esto no es en este experimento, en la vida en sí. La experimentación te enseña tanto, te da tanto. No creo que haya un máster más rico que el de experimentar. Ninguno en el mundo. Me da igual la universidad, escuela de negocios o centro o empresa o da igual, porque es tu propia experimentación, es tu propio medio de sabiduría innata
la experiencia directa, el mayor tesoro que podemos encontrar en nosotros mismos, porque a través de la práctica es como realmente evolucionamos de una manera exponencial. Y todo eso todo experimento tras experimento va apilándose y va creando algo, ¿no? Y bueno, eso que ha creado en mi caso es esto, que no sé, no me atrevería a dar una etiqueta, una categoría, un concepto, una palabra, porque creo que está mucho más allá. Bueno, creo no, sé que está mucho más allá. Y estos experimentos, pues he ganado en calidad de sueño tremendamente. Mi calidad de sueño media es de wow, sí, a ver, calidad de sueño media es de un 79%, cuando antes era de un 62%. 79, a ver, espérate, media ponderada. Digo, un minuto, lo tenemos. A ver, ¡pum! 79%. Y esto hace que tome más conciencia sobre tu descanso, que es realmente importante. Y voy a dejar una charla TED que a través de la ciencia dice por qué dormir es vital, es tan importante como comer. Y yo era de los que decían, ya dormiremos hace 3 años, y ahora la verdad que cada vez mi descanso se optimiza un poco más. A ver hasta dónde seguiremos experimentando. Gracias por ver este vídeo. Si tienes alguna pregunta o duda, no me comprometo a poder responderla porque estoy en la gran victoria, pero déjala aquí, mi equipo se encargará de poder responderla. Tengo diseñados unos talleres determinantes de las 5 habilidades núcleos más poderosas que existen, que dejé preparados antes de irme, que también los dejaré en la descripción del vídeo. Son unos talleres realmente poderosos y que los dejé como regalo casi. El precio es mínimo, creo que son unos 60 euros, 60-67, y quizá te resuenen, porque de verdad son poderosos. La autodisciplina, la autoconciencia, la iniciativa, la fortaleza mental, y luego destapar tu genialidad, que es un taller de Sebas Romero. En fin, si te interesa, aquí los tienes. Y si te apetece ver mi conferencia final de cierre que hice en julio, totalmente gratuita, 3 horas para mí, la conferencia de mi vida, donde me despaché a gusto, donde me desnudé por completo y donde compartí las claves de mi vida hasta ese entonces, puedes acceder también en la descripción del vídeo, y es totalmente gratuita. Te registras, no pagas absolutamente nada y accedes a ella, y para mí es un regalo, para mí y para todos vosotros. Ahora sí, la vida es un experimento.